Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video vamos a tratar sobre las condiciones de fronteras aplicadas a campos eléctricos. Para esto tenemos el problema 5.27 del libro Elementos de electromagnetismo de Matthew Sadiku, donde nos dice que la región 1, todos los zetas menores que 0, contienen un dieléctrico respecto del cual la permitividad relativa o constante dieléctrica es igual a 2.5, mientras que en la región 2 se caracteriza por una permitividad relativa igual a 4. Nos dan el campo eléctrico en la región 1 y nos piden hallar densidad de flujo eléctrico en la región 2, el vector de polarización y el ángulo que forma el campo eléctrico en la región 1 y la normal de la superficie. Entonces acá tenemos el plano Z igual a 0, que es un plano infinito que separa las dos regiones dieléctricas con sus características particulares. Nos dice también el enunciado que incide en la región 1 este campo eléctrico. Este campo eléctrico pues va a formar un ángulo con respecto a la normal del plano, que en este caso es el eje Z. Y bueno, al atravesar esa interfaz del plano Z igual a 0 y llegar a otra región con características diferentes, produce un fenómeno de refracción. Entonces aquí vamos a tener otro ángulo θ, pero va a ser diferente al ángulo de la región 1. Entonces vamos a tener un θ1 y un θ2 diferentes. Y ese fenómeno de refracción va a hacer que nuestro campo eléctrico pase a tener dos componentes, una componente normal y una componente tangencial. La componente normal se toma con respecto a la interfaz que separa a ambos medios, por lo que en nuestra figura esa componente normal estaría acá, y como estamos en la región 2 sería E2 normal, la componente normal en la región 2. Y bueno, una componente tangencial, la cual va a ir paralela a la interfaz que separa ambos medios. Entonces la suma de la componente tangencial más la normal nos da el vector en la región 2. Acá pues tenemos el vector campo eléctrico, pero también tendríamos la componente de la densidad de flujo eléctrico, también en la región 2. Lo mismo, acá también tenemos componente normal del campo y de la densidad de flujo eléctrico. Lo mismo pasa para el vector del campo eléctrico en la región 1. Va a tener su componente tangencial, que va paralela a la interfaz, y la componente normal. Y bueno, acá tenemos el resumen de las ecuaciones que aplican en condiciones de frontera cuando tenemos dos medios dieléctricos. Entonces las componentes tangenciales del campo eléctrico no van a cambiar, mientras que las componentes tangenciales del vector densidad de flujo eléctrico sí van a cambiar y están modificadas por la constante de permitividad. En el caso de las componentes normales, en el campo eléctrico sí cambian, mientras que en la densidad de flujo eléctrico no cambian, permanecen igual cuando atraviesan la interfaz. Entonces, como nos dan el campo eléctrico en la región 1, nosotros podemos identificar cuáles van a ser las componentes normales y las tangenciales. En el caso de hacer un plano infinito como el que tenemos acá, un plano Z igual a 0, es muy fácil identificar la componente normal. Como ven, esta componente normal pues apunta hacia el eje Z. Vamos a tener que 70 sub Z sería la componente normal en la región 1 y 30 a sub X más 50 sub Y sería la componente tangencial, también de la región 1. Por lo tanto, aplicando estas expresiones de acá, pues vamos a poder determinar las componentes tangenciales y normales en la región 2. Componente tangencial del campo eléctrico, vemos que no cambia. Entonces en la región 2 las componentes tangenciales son iguales, mientras que las componentes normales pues están multiplicadas por la constante de permitividad. Entonces, como tenemos la componente normal en la región 1, despejamos la componente en la región 2, la componente normal, donde estos epsilon sub 1, epsilon sub 2 son las permitividades absolutas, que pues esa permitividad absoluta la podríamos expresar como la multiplicación de la permitividad del vacío por la constante dieléctrica o la permitividad relativa. Entonces, reemplazando en esta expresión y en esta expresión, los epsilon sub 0 van a cancelar
y solamente nos quedan las permitividades relativas, donde pues reemplazamos el valor de cada una de ellas y el valor del campo eléctrico. Entonces calculamos ese valor y bueno, encontramos que la componente normal en la región 2 pues va a ser 43.75 a sub z. Y bueno, como tenemos que la suma de la componente normal más la tangencial nos da el campo total, entonces el campo eléctrico en la región 2 va a ser igual a la suma de la componente tangencial en la región 2 más la componente normal en la región 2. Como nos están pidiendo la densidad de flujo eléctrico en la región 2, simplemente sería multiplicar por epsilon sub 0 por la permitividad relativa de la región 2 por el valor del campo eléctrico que acabamos de hallar. Por lo tanto, pues vamos a tener que multiplicar la constante del vacío por la permitividad relativa de la región 2 por cada una de las componentes del campo. Bueno, y este sería el campo, la densidad de flujo eléctrico en la región 2. También nos piden el vector de polarización en la región 2. Entonces nosotros sabemos que el vector de polarización sería igual a la susceptibilidad eléctrica por la permitida del vacío por el campo eléctrico de la región 2. Esa susceptibilidad eléctrica la podemos expresar en función de la permitividad relativa. Y bueno, ahí utilizamos la calculadora. Entonces tendríamos E sub r menos 1 por la constante del vacío por cada una de las componentes del campo eléctrico en la región 2. Y aquí tendríamos el vector de polarización en la región 2. Decimales más, decimales menos, depende de cuántos dígitos significativos, por ejemplo, hayas usado en la constante de permitividad del vacío y acá en estos valores. Y por último nos piden el ángulo entre el campo eléctrico y la normal de la superficie. Para hallar ese ángulo podemos aplicar funciones trigonométricas. Conocemos la componente normal, conocemos la componente tangencial y bueno, conocemos el campo E1, pero vamos a utilizar la componente normal y la tangencial. Entonces, según esta disposición, este sería el ángulo, el cateto opuesto sería la componente tangencial y el cateto adyacente la componente normal. Y si recuerdan sus clases de geometría, tangente de teta sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto vimos que era la componente tangencial 1 y el cateto adyacente la componente normal en la región 1. Y bueno, como estamos hablando de la región 1, pues esto sería teta 1. Despejando, nos quedaría arco tangente de la componente tangencial de la región 1 dividido en la componente componente normal de la región 1. Como estos son vectores, entonces tendríamos que sacar la magnitud y la magnitud. Y bueno, pues sería arco tangente de raíz de menos 30 al cuadrado más 50 al cuadrado sobre raíz de 70 al cuadrado. Y el ángulo en grados nos daría 39.79. Con esto terminamos la clase de hoy. No olviden compartir el video y darle me gusta para que muchos más estudiantes aprendan.